¿Quieres Cuando probar yo, el Power, Inés, por cualquier cosa? sí, cuando yo termine, la ponemos de anfitriona a Xiomara, entonces. Sí. ¿Vos Perfecto, tenés Power, ¿no? ahí está. Escúchame, Pilarcita, Sí. yo no voy a usar el Power porque no lo puedo ejecutar en la máquina esta, ¿me entendés? Y no quiero ya distorsionarme con el Power y lo que voy a hablar. Prefiero yo sin el Power, le hago mención que está el Power ahí. Bueno. A ver, yo lo tengo abierto, pero quiero ver si se comparte. No sé por qué no se me ve. Ahí te veo. Quiero compartirlo. Bueno, ahí la tengo. Tiene un error, a mí me salta un error. Pero te vemos bien. Te vemos perfectamente bien. A ver, habla algo Sí, para no que digo te que... escuche. Sí, se te ve bien clarita, CEO. Muy bien. Sí. Y sí, Bueno, estoy en la oficina y se me escucha bien. muy bien, muy bien. Escucha Ahí está bien, Cecilia. es muy clara, igual que Hola, Inés. chicas. Ceci, ¿cómo Hola, Hola, estás? Ceci. buenas tardes. Bueno, voy a subir el Power para que ya esté listo, que dice compartir pantalla. ¿Ese Inés tu Power o qué? Sí, sí, es la última parte de Bueno, mi Power. perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Bueno. ¿Se lo ve bien ahí? Sí, sí, se ve Perfecto, bueno. perfecto. Subir un Bueno, poquito más. Subir un No está poquito. muy bien encuadrado, pero se lee todo. Sí. Claro, se lee todo, sí. me gustaría subirlo. Ahí, Ahí está Ahí está perfecto. bien. ahí está bien. Ay, no lo Bueno, muevas mucho, Inés, porque... Déjalo ahí nomás. ahí está bien. Sí. La Ahí vez está pasada perfecto. se me colapsó la máquina y era imposible seguir. Ay, Así sí, que fue pasa de terrible. todo, mira, pasa de todo, mira con las máquinas. Son Bueno, 6:02. Esperamos un minuto más y ya reinicio la clase. Hay 12 bueno. participantes. Por lo general son Ajá. 24. Bueno, espero Sí, hasta las 18:05. Sí, en bueno. total hay inscriptos 50, Inés. Bien. De la comisión Bastante. 1. No, de las dos comisiones, juntas las Bueno, dos. es más o menos el número que teníamos el año pasado, 60. Ahora tenemos 50. Recuerden que el jueves tenemos el examen. Yo voy a fijarme cuántos estudiantes están inscritos. Y entonces, como creo que el listado lo pasan el miércoles, ahí voy a organizar la reunión por mí para tomar el examen. ¿A las 4:30 es Inés el jueves? Y pongamos a las 4:30, sí. No, está puesto a las 15 horas. Han puesto un horario ya. Vamos a tener que conectarnos a las 15. Bueno. Ahí está diciendo Eduardo que no puede entrar. A ver. A ver, ya veo. De paso, voy practicando para todos los exámenes CAN a través de estas clases, mira. Sí, nos viene de 10. Para un cachito. ¿Podrá? Pilar. Pilar, ¿estás? Sí, ese sí. Escúchame, Pilar. Eduardo dice que no puede subir, no puede entrar, y la Silvita Boiro tampoco. Ya Y les yo paso el link tampoco a los dos. pude entrar a través de la página del campus virtual, ¿no? Yo entré a través de la dirección del WhatsApp. Sí. Bueno, ya les paso a través de la dirección de WhatsApp. Está la Pero qué dirección raro, en el Eduardo, WhatsApp porque Cátedra. En el todos WhatsApp pudimos Cátedra entrar está. por WhatsApp Cátedra. Ahí está Silvita, ya le pasé a Silvita y Eduardo.
Eduardo, entra por el WhatsApp de la cátedra, por la dirección del WhatsApp directamente. Ahí le mandé a avisar a Eduardo. Bien. Buenas tardes. Hola, Silvita. Hola, ¿Qué tal? Silvita. Muy bien. Ahora, Eduardo, sí. Te escuchamos. Muy bien. ¿Ya entró Eduardo? Sí, lo estamos escuchando. Pero no importa que no lo veamos. Sí, sí, ya está adentro. Ah, bien. Está sin cámara nomás, la pero sí, sí pantalla está. para... Está perfecto, Eduardo, está bien así. Buenísimo. Bueno, voy a comenzar donde hemos quedado. En el punto que está mal transcrito dentro del programa, dentro del punto 5, luego de los efectos jurídicos de la demanda con anterioridad a la notificación y notificada, luego de estos efectos jurídicos, existe un punto que habla de los principios procesales. Nosotros hacemos una distinción entre principios constitucionales y principios procesales. ¿Por qué hablamos de principios constitucionales del proceso civil? Porque el proceso es una garantía constitucional y la garantía constitucional está radicada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y todos los pactos internacionales también consagran la garantía constitucional del proceso. Como garantía constitucional reconoce una serie de principios, entendiendo que los principios son pautas que orientan una determinada actividad jurisdiccional. Pero cuando hablamos pautas que orientan, no son simplemente estimaciones, sino que son conceptos que sustentan como pilares la actividad jurisdiccional, de lo que no se puede uno escapar, no se puede mover. Los principios son determinados caminos que establecen un único rumbo. No puede existir un principio de acceso a la justicia y al lado de este principio admitir un no principio de acceso o un principio en donde está perturbado el acceso a la justicia. No puede existir un principio constitucional en el derecho a ser oído y un principio a no ser oído o a no tener una suficiente defensa en juicio. Entonces estos principios constituyen rumbos de los que no puede escaparse, de los que no puede moverse dentro del proceso. Entre los principios constitucionales que hemos seleccionado están el acceso a la justicia, el derecho a ser oído por juez imparcial, la defensa en juicio y la garantía o principio constitucional de plazo razonable. Indudablemente, estos principios también constituyen garantías del proceso. Cuando hablamos del acceso a la justicia, tenemos que tener la seguridad que debe estar garantizada
a toda persona el acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones en igualdad de condiciones, sin discriminación en razón de los elementos que pueden generar discriminación y que están puestos en bajo este título de acceso a la justicia. El derecho a ser oído por juez imparcial. El tribunal que entienda en la causa debe conservar la suficiente imparcialidad e independencia para resolver las pretensiones de las partes a través de una sentencia razonablemente fundada y que decida la cuestión planteada, que no contenga en más ni en menos decisiones que la cuestión sobre la cuestión que haya sido planteada y sobre los hechos del debate en el juicio debidamente probados y sobre los hechos que existen al momento de su resolución, porque pueden variar los hechos durante la tramitación del proceso y esos hechos deben ser atendidos para que la resolución tenga actualidad. El principio de defensa en juicio establece que los jueces deben garantizar el debido contradictorio y asegurar a las partes la igualdad en el tratamiento con relación al ejercicio de los derechos y facultades procesales, a los medios de defensa, a los deberes y a la aplicación de sanciones procesales. Y finalmente, el principio de plazo razonable, en donde se determina que las medidas a tomarse sean necesarias y proporcionales para lograr la más pronta y eficiente administración de justicia y contar el justiciable con una sentencia dictada en un plazo razonable y que bajo ese mismo concepto de plazo razonable se cumpla, se haga efectiva o se establezca la potestad del tribunal de hacerla cumplir. Al lado de los principios constitucionales de la garantía constitucional del debido proceso, tenemos los principios procesales del proceso civil. Entre ellos, el principio dispositivo. A través del principio dispositivo, la iniciación de un proceso está en manos de los interesados, es decir, de la parte actora. La parte actora no solo promueve el proceso, sino que es una carga del propio interés aportar los hechos, las pruebas, para lograr la culminación de ese procedimiento establecido. Entonces, a las partes les corresponde la iniciativa, la aportación de los hechos y pruebas, la delimitación del tema decidendum y el impulso procesal para lograr que en un plazo razonable se dicte la sentencia. El principio de bilateralidad y contradicción es el correlato del principio constitucional del derecho a ser oído por juez imparcial. Se deben escuchar ambas partes y dentro de la bilateralidad se resguarda la igualdad y la contradicción para que se ejerza el derecho de defensa entre ambas partes. Otro principio procesal del proceso civil es el de escritura y oralidad. Escritura en cuanto hay determinados actos procesales dentro del proceso que van a cumplirse por escrito, entre ellos la demanda y la contestación. El resto del proceso puede ser oral. Hoy por hoy tenemos un proceso regulado escrito, pero sin embargo se ha dictado la acordada 1079 del 2018 que habilita a establecer un procedimiento oral para el debate de la prueba. La oralidad no es una garantía fundamental, no es una garantía constitucional, pero sí es una pauta o un camino
del debido proceso legal. Estamos hablando del debido proceso constitucional como garantía y del debido proceso legal como reglas escritas de procesos y procedimientos, es decir, el derecho procesal volcado en los códigos procesales. Entonces, la oralidad no implica una garantía fundamental, pero sí es una pauta del debido proceso legal para cumplir con la garantía constitucional de plazo razonable, porque la oralidad acorta los plazos y entonces la instancia oral implica un pleno aprovechamiento del debate de los contradictores para la obtención de una sentencia en plazo razonable. Una consecuencia de la oralidad es la inmediación, en donde a través de las audiencias el juez está presente y no solo que está presente con las partes, sino que concentra actividad procesal. Entonces los jueces dentro de la inmediación y de la concentración pueden establecer que la declaración de las partes, la de los testigos, los careos, las exposiciones, las explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, se celebre dentro de una audiencia. Otro principio procesal del proceso civil es el principio de congruencia. A través del principio de congruencia, el juez debe proveer todas las peticiones de las partes, las pretensiones y resolverlas. En base al principio de bilateralidad y contradicción, atiende las pretensiones del actor y las defensas del demandado, y sobre los hechos probados y los hechos ocurridos dentro del proceso y debidamente probados va a resolver. El principio de economía procesal implica economía en tiempos y en costos para generar una especie de ahorro, digamos, de gastos para las partes y en los tiempos del proceso. Entonces, los actos que se realizan dentro del proceso dejan de pertenecer al actor o al demandado y son hechos y pruebas del proceso, sobre los cuales el juez va a resolver. Y esto ocurre como consecuencia del principio de adquisición. Por el principio de preclusión, los actos deben ser realizados en la estación procesal oportuna, y lo que se dejó de hacer en esa estación no puede volver a cumplirse. Lo que no se cumplió precluyó y deja de tener aptitud para volver a realizar. Este es un principio que marca una característica fundamental del proceso civil, porque no tenemos la posibilidad de volver a realizar los actos que se dejaron de hacer. Con relación al tiempo, los actos procesales deben practicarse sin demora y en los plazos establecidos en la ley. Cuando transcurrió ese plazo, tampoco se vuelven a realizar, y los resultados de la actividad de las partes, como ya dijimos, dejan de pertenecer a cada una de ellas y se incorporan al proceso. Finalmente, el principio de legalidad e instrumentalidad de las formas. Las reglas procesales están escritas y cuando no se cumplen se sancionan con la nulidad. Sin embargo, puede existir un desconocimiento o un apartamiento de la regla procesal escrita.
pero el acto logró finalidad para la cual estaba establecido. Entonces, a fin de evitar el rigor formal apegado a la norma procesal, a través del principio de instrumentalidad de las formas, los actos, cuando no han afectado la garantía de la defensa en juicio, se incorporan al proceso y se los considera cumplidos y aptos. Bueno, con esto hemos hablado de los principales principios del proceso civil y vamos al último punto de la unidad número 1, que es la citación del demandado y el traslado de la demanda. Aquí vamos a distinguir, por supuesto que tienen similitudes, nada más que le damos tratamiento diferenciado a la citación del demandado en el Código de la Nación y en el Código de la Provincia. Interpuesta la demanda con todos los requisitos de ley, el juez la tiene por presentado al actor por parte y ordena el traslado de la demanda para que el demandado conteste la demanda dentro del proceso ordinario en el plazo de 15 días. Y en el Código de la Demanda está previsto cuando la nación, provincia o una municipalidad se aparte, tiene establecido un plazo de 60 días para contestar. ¿De qué manera se puede citar al demandado? Cuando el demandado está domiciliado en la jurisdicción del juzgado, se lo cita mediante cédula de notificación. La citación mediante cédula va al domicilio real que ha denunciado el actor como si fuese el domicilio del demandado. El Código de la Nación tiene una característica que no la tiene el Código de la Provincia. Si no lo encuentra el demandado el día que va el oficial notificador, le deja un aviso para que espere al día siguiente y al día siguiente lo notifica mediante la entrega de la cédula de notificación. Esa cédula de notificación que se hace en el domicilio real va acompañada de todas las copias que se incorporaron junto con la demanda. Cuando el demandado, vamos acá, cuando el demandado se domicilia fuera de la jurisdicción del juzgado, la citación, el código dice, se hace por oficio o exhorto. Todas las citaciones se realizan a través del sistema establecido por la ley 22172, con la cual ya no se diferencian entre los oficios y los exhortos, sino que se hace oficio o cédula de notificación. El oficio va a la oficina del juez o al juzgado oficiado. Y cuando es cédula de notificación, directamente al funcionario que va a intervenir, ya sea el oficial notificador del juzgado oficiante o del centro judicial oficiado, no oficiante, oficiado, o a oficiales de justicia si se tiene que cumplir, por ejemplo, con un embargo. Entonces, todo el sistema de notificaciones, cuando el demandado o la parte a la que haya que notificar tiene el domicilio fuera de la jurisdicción del juzgado, se hace a través del sistema de ley 22172. Cuando no se ha podido conocer el domicilio del demandado, la notificación se hace a través de los edictos. Los edictos y cómo se notifica está regulado en los artículos 145 a 148 del Código Procesal de la Nación. También puede notificarse a través de radiodifusión o televisión, pero en este caso se designa al defensor oficial para que lo represente, quien tiene que tratar de hacerlo conocer de esta notificación, pero para resguardar la garantía de la defensa en juicio, hasta tanto se presente o se conozca el domicilio y se lo pueda notificar adecuadamente, el demandado está representado por el defensor oficial. Finalmente, el Código de la Nación tiene una cláusula que cuando son varios los demandados y con dos domicilios diferentes,
El plazo de citación se considera el que resulte mayor sin atender el orden de las notificaciones en que fueron practicadas. ¿Cómo es el sistema en el Código de Tucumán? Se ordena el traslado de la demanda para que comparezca, estará derecho en el plazo de 15 días dentro, cuando es el juicio ordinario. Se acompañan copias de la demanda. Cuando no se acompañan copias de la demanda, no existe la alternativa de declarar nula la notificación de la demanda. La notificación puede ser nula cuando no se han cumplido con las reglas de la notificación, pero no cuando faltan las copias, porque si faltan las copias debe solicitarse suspensión del plazo hasta que para contestar la demanda hasta que se provean las copias y pueda garantizarse su defensa contando con todas las copias que acompañó el actor en su demanda. ¿Cómo se cita al demandado? En persona, cuando se encuentra en sede del juzgado. Por cédula, cuando no se encuentra presente y va al domicilio real. Por oficio, cuando se halla fuera del radio del juzgado. Y por supuesto que también acá se rige todo este sistema de notificaciones por la ley 22172 cuando es fuera de la jurisdicción del juzgado. Y por edictos que tienen distintos plazos del Código de la Nación que establece 2 días, acá son 5 días si se encuentra dentro de la provincia o 10 días si se encuentra fuera de la provincia dentro de la República. Si vencido el plazo no comparece, entonces también se designa al defensor oficial para que lo represente, quien puede tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio y en su caso recurrir la sentencia si es contraria a los intereses del demandado. Bueno, con esto sí hemos concluido la unidad 1. Dejamos, como ya dijimos, el power establecido en el material y vamos a pasar a la unidad 2 que va a dar la clase la profesora Xiomara Bacaflor Clive. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentó la profesora. Voy a continuar con la bolilla 2 del programa que habla de la defensa y las actitudes del demandado al momento de contestar la demanda. Ya la doctora en la bolilla 1 habló de la demanda, de la interposición y de los requisitos de la contestación. Ahora vamos a hacer referencia a la contestación de la demanda y a las actitudes del demandado. Bueno, una vez que el demandado ha recibido la notificación de una demanda interpuesta en su contra y esa demanda ha sido debidamente notificada a través de las formas de la notificación que acaba de explicar la profesora, en su domicilio real, toma conocimiento efectivo de la demanda y de la documental de la demanda, entonces se puede presentar o no al juicio en el plazo que el juez estipula, que es el plazo para contestar la demanda. Como bien decía la doctora recién, el plazo para contestar la demanda en los procesos ordinarios es de 15 días, en los otros tipos de procesos, como el sumario, es de 6 días, en los procesos especiales 6 días, en fin, hay distintos plazos para contestar la demanda. Una vez que ha sido notificado fehacientemente, porque debe estar notificado fehacientemente, es decir, que esa notificación haya cumplido con la finalidad de que el demandado tome conocimiento cabal de la existencia del juicio, puede presentarse al juicio y asumir 2 tipos de actitudes. Puede asumir una actitud positiva o una actitud negativa. La actitud positiva podría ser que comparece al proceso, contesta la demanda, puede allanarse a la demanda,
puede reconvenir la demanda, es decir, contrademandar, puede afirmar los hechos y negar el derecho invocado, o puede desconocer los hechos y el derecho invocado. Y la actitud negativa que podría asumir el demandado es que dentro del plazo legal para contestar la demanda, no comparece al proceso. En este caso, se configura la figura de la rebeldía, que más adelante en el devenir del programa vamos a hablar de la bolilla, de lo que es el Instituto de la Rebeldía, o bien puede comparecer, no declarárselo rebelde, pero tampoco contestar la demanda. Lo único que en este caso va a tener por decaído la oportunidad para contestar la demanda, porque es una carga procesal el hecho de contestar la demanda. Bueno, vamos a hablar de lo que son las excepciones. Las excepciones procesales o defensas son aquellas que puede interponer el demandado. ¿Para qué? Para quitarle virtualidad a las pretensiones del actor y aduciendo situaciones extintivas o impeditivas tendientes a que la pretensión del actor no prospere. Es decir, vuelvo a repetir, son defensas que puede interponer el demandado. Esas defensas o esas excepciones tienen una clasificación amplia, pero nosotros vamos a hacer referencia a la clasificación en cuanto a sus efectos. En cuanto a sus efectos, pueden ser clasificadas en perentorias o dilatorias. ¿Cuáles son las defensas perentorias? Son aquellas defensas que, una vez interpuestas por el demandado, impiden la pretensión del actor, es decir, que impiden la prosecución de la pretensión del actor. Por ejemplo, dentro de las defensas perentorias tendríamos la defensa o excepción de cosa juzgada, la excepción de transacción, conciliación o desistimiento del derecho. En este caso tendría que ser desistimiento del derecho y no desistimiento del proceso, porque el desistimiento del derecho impide que el actor pueda interponer nuevamente su pretensión. En cambio, el desistimiento del proceso no es posibilidad por parte del actor de volver a iniciar su pretensión siempre y cuando el derecho o la petición no se encuentre prescripta. La cosa juzgada, después vamos a entrar más en detalle respecto de estos institutos, pero la cosa juzgada implica que ya existe un proceso anterior donde se han debatido la misma cuestión que está trayendo en este nuevo juicio al demandado y existe una sentencia ejecutoriada. En este caso, ya el proceso ha terminado, se ha dictado una sentencia donde ha sido dirimida la cuestión que está pretendiendo nuevamente reclamarle al demandado en este nuevo juicio. Entonces, en ese caso, el demandado puede interponer la defensa o la excepción de cosa juzgada. En ese caso, el proceso culmina, si es que prospera, por supuesto, y se pasa a archivar las actuaciones. Esto es con la finalidad de evitar sentencias, que se vuelva a dictar otra sentencia, en virtud de la seguridad jurídica. Bueno, teníamos también la prescripción, es otra defensa perentoria, pero este tipo de defensa o excepción de prescripción solo puede oponerse o configurarse como perentoria cuando es de puro derecho. La cuestión es declarada de puro derecho. ¿Por qué? Porque la excepción de prescripción normalmente se la puede interponer cuando esa prescripción es palmaria, es decir, cuando la pretensión del actor es
palmariamente se han vencido los plazos que la ley estipula para que pueda interponer esa pretensión. Por ejemplo, si un pagaré tiene un vencimiento de 3 años en el cual se puede interponer la acción y al momento de interponer la demanda, el juez ve palmariamente que el plazo ha transcurrido con creces, en ese caso sí puede ser opuesta la excepción como de previo y especial pronunciamiento. Si no, la excepción de prescripción es opuesta como una defensa de fondo y el juez al momento de dictar sentencia la valorará. ¿Me explico con ese tema? Bueno, y la otra excepción perentoria que podría darse es la falta manifiesta de legitimación para obrar cuando manifiestamente surge de la demanda o del título que el que demanda no es el titular de la pretensión que está interponiendo. Bueno, y las excepciones dilatorias o defensas dilatorias son aquellas que una vez que el demandado las interpuso, excluyen temporariamente el derecho del actor a continuar con el proceso. ¿Y cuáles serían esas excepciones o ejemplos? Estas excepciones se hallan contempladas tanto en los códigos procesales como en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué quiere decir que excluye temporariamente? ¿Por qué excluye temporariamente? Porque el juez otorga un plazo en el cual se pueden subsanar los defectos y una vez subsanados los Escucha. Muy bien. Estábamos entonces en el tema de las excepciones dilatorias o defensas, que son aquellas que puede interponer el demandado y que excluyen temporariamente la pretensión del actor. ¿Por qué? Porque en este caso el juez, en virtud de la potestad saneadora que le confiere el Código Procesal, puede mandar a solucionar ciertos defectos y el actor puede subsanarlo y una vez que lo subsana en el plazo que el juez le establece, la pretensión continúa. Serían ejemplos de esas excepciones dilatorias, la incompetencia, la falta de personería, la litispendencia, el defecto legal en el modo de proponer la demanda, el arraigo y las defensas temporarias, que ya vamos a entrar a analizar cada una de ellas. Bueno, bien, ¿cuáles son las excepciones? A ver el programa, las excepciones admisibles, la enumeración, ¿cuáles serían? Bien, el artículo 288 del Código Procesal de Tucumán habla de las excepciones de previo y especial pronunciamiento y el artículo 289 las enumera y esa enumeración es taxativa. Dice que se puede interponer o el demandado puede interponer las excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué significa excepciones de previo y especial pronunciamiento? En primer término, son aquellas defensas que deben ser resueltas de manera previa, de acuerdo a la naturaleza de esas excepciones. ¿Previa a qué? Previas al dictado de la sentencia de fondo. Entonces, esas excepciones, a través de un procedimiento especial, por eso son de previo y especial pronunciamiento, a través de un procedimiento especial, que es el procedimiento regulado para los incidentes, que es un procedimiento breve, que está estipulado en el Código Procesal, las excepciones se van a resolver por el juez, antes del dictado de la sentencia. En el caso de que prosperen esas excepciones de previo y especial pronunciamiento, como sería, por ejemplo, la excepción de cosas juzgadas que le hablaba recién, o la excepción de transacción, conciliación, desistimiento del derecho, en ese caso el proceso culmina y se archiva. ¿Por qué? Porque no se puede obligar al demandado a satisfacer una obligación
donde ya en un proceso anterior, donde ha transado la misma cuestión o donde ha conciliado la misma cuestión, volver a reclamársele en este nuevo proceso iniciado en su contra. Entonces, el proceso, si no es admisible, va a continuar hasta el dictado de la sentencia de fondo. Por eso son de previo y especial pronunciamiento. Las defensas que enumera el código en el artículo 289 es una enumeración taxativa. Y antes de entrar a la enumeración taxativa, les quiero hacer referencia al tema de la prescripción que ya les venía hablando al comienzo de la bolilla. La prescripción es una defensa de fondo que no está contemplada como una excepción dentro de la enumeración taxativa de previo especial pronunciamiento, pero sí puede ser opuesta como una excepción de previo especial pronunciamiento cuando les dije recién que surge de la pretensión del actor o del documento que pretende ejecutar que el plazo legal de esa obligación o de esa pretensión ha cumplido con creces el plazo establecido por la ley. En ese caso, el demandado puede formularla como de previo y especial pronunciamiento y el juez, a través de ese procedimiento de incidental, va a expedirse. Por supuesto que estas excepciones, antes que nada, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2554, habla de la oportunidad en que puede ser interpuesta, 2553 quiero decir, habla de la oportunidad en la que debe ser opuesta esta excepción. Y dice que dentro del plazo para contestar la demanda, normalmente en los procesos de conocimiento, y para oponer excepciones en los procesos de ejecución. Y en el caso de que existan terceros interesados que se incorporen al juicio, comparezcan al juicio, una vez que haya vencido el plazo, ¿no es cierto?, aplicable a las partes, esos terceros interesados pueden hacerlo en la primera presentación que realicen. Entonces, quiero que esto de la prescripción quede claro, que solamente en determinado caso puede ser opuesta como de previo y especial pronunciamiento. Si no, es una defensa de fondo que el juez la va a analizar al momento de dictar la sentencia definitiva. Bueno, ahora entrando en la enumeración que establece el código, habla de las excepciones. Perdón, les quiero decir en qué momento también se pueden realizar las excepciones. Las excepciones o defensas deben ser interpuestas por el demandado en un solo escrito, dentro de los 9 días del plazo para contestar la demanda, que en el proceso ordinario es de 15 días. Entonces, dentro de los primeros 9 días, en un solo escrito y en forma conjunta o simultánea, debe interponer todas las excepciones. Se suspende el plazo para contestar la demanda por este hecho de las excepciones. Se suspende el plazo para contestar la demanda y una vez que se resuelva por el juez por sí o por no sobre la admisión o rechazo de esas excepciones previas, el plazo se reanudará y el proceso continuará o no. A partir de que se reabren los plazos procesales, vuelve a correr el plazo restante que quedaba para contestar la demanda, que sería en este caso de 6 días en el proceso ordinario. En el proceso sumario tenemos que dentro de los primeros 6 días se puede contestar la demanda y esas excepciones pueden ser opuestas dentro de los 3 primeros días, como de previo y especial pronunciamiento, porque no en todos los procesos se pueden interponer estas excepciones. En el proceso ordinario, en el proceso sumario, no se puede interponer en los juicios voluntarios,
en los procesos sumarísimos. Sí se puede interponer en los procesos especiales, en el desalojo y algunas de ellas. Bueno, bien. Vamos ahora a la enumeración que hace el Código Procesal Civil de Tucumán respecto de las excepciones. Tenemos la excepción, habla de la excepción de incompetencia. ¿Qué significa esto? Toda demanda que se interpone debe ser interpuesta ante un juez que tenga la aptitud que la ley le otorga para conocer en esa causa. Que les plantea ya sea en razón de la materia, en razón del grado, de la persona o territorio. Es decir, que se debe interponer ante un juez competente. ¿Por qué? Porque si yo interpongo una demanda, por ejemplo, un juicio ejecutivo ante un juez penal, no va a ser un juez competente para resolver el pleito. Entonces, esto constituye un presupuesto procesal indispensable para que el proceso sea y continúe de manera regular. En principio, la competencia es improrrogable. ¿Y esto qué significa? Que las partes, por sí solas o de común acuerdo, no pueden prorrogar la competencia del juez e interponer o elegir ante qué juez interponer la demanda. Es improrrogable como principio general, pero hay dos excepciones en las cuales las partes sí pueden prorrogar la competencia del juez. Y es ya sea en cuestiones exclusivamente patrimoniales, quiero decir, y en razón de las personas cuando se la funda en la nacionalidad o en la vecindad. ¿Y qué pasa si se interpone una demanda ante un juez incompetente? Bueno, cuando la competencia es improrrogable, se inhibe de oficio, por razón de la materia o del grado, o cuando no se consiente su intervención en los casos en que la competencia es prorrogable por acuerdo de las partes, el juez o el demandado tiene la opción de interponer la excepción de incompetencia como modo de hacer valer la declinatoria que alude el artículo 9 del Código Procesal de Tucumán. ¿Cómo vamos a determinar o qué nos determina que una demanda, debe ser interpuesta ante determinado juez? Bueno, vamos a estar a los hechos alegados por el actor en su escrito de demanda. No así a la contestación que efectúa el demandado al momento de contestar la demanda. Es decir, que ello no va a determinar la competencia del juez. No sé si ustedes saben, pero les cuento que la Ley Orgánica del Poder Judicial está establecida la competencia y la materia para cada fuero, es decir, qué juez es competente en determinada materia. Si en algún momento tienen la opción de leer la Ley Orgánica del Poder Judicial, que está en la página Just Tucumán, www.justtucumán.gov.ar, ahí se van a dar cuenta que cada fuero tiene asignada una determinada materia. Bien, vamos a hablar qué pasa si la excepción, bueno, si es interpuesta ante un juez incompetente esa demanda. Bueno, se la remite, si prospera esa incompetencia, ante el juez que es competente, ¿sí? Y si no, si es rechazada esa excepción de incompetencia, el proceso continúa con su desarrollo normal. Bueno, la otra excepción sería la falta de personalidad o personería. Esta excepción hace referencia, la falta de personalidad, hace referencia a la ausencia
de capacidad civil en la parte para estar en el proceso. Y la falta de personería hace referencia a algún defecto, alguna deficiencia, alguna omisión que contenga el poder que se le ha otorgado al abogado para actuar en el juicio. Esa capacidad civil o esa falta de capacidad civil no se la debe confundir con la capacidad procesal o la capacidad para ejercer por sí mismo los derechos el derecho en el juicio. Por ejemplo, una demanda puede ser iniciada por un menor de edad. En ese sentido, faltaría un elemento de la capacidad civil, pero puede ser suplida posteriormente si el representante legal o necesario ratifica lo actuado o se apersona en el juicio. Pero eso no implica que no tenga la capacidad procesal para estar en el juicio. Puede ser subsanado. ¿Cuáles son los efectos que produciría este tipo de ausencia o deficiencia en la interposición de esta defensa? Bueno, como les dije, en el caso de la falta de personalidad puede ser subsanada en el plazo de que el juez estipule para que sea persona el representante legal o necesario. Y en el caso del poder que tenga alguna deficiencia o alguna omisión, también le va a fijar un plazo para que lo subsane. Todo esto en virtud de la facultad o potestad saneadora que tiene el juez de hacerlo. Entonces, si no lo hacen en ese plazo o el actor no cumple en el plazo estipulado por el juez, ¿qué pasa? La causa o la pretensión no prospera y se archiva, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. Y se archivan, obviamente, las actuaciones. La otra excepción o defensa que puede interponer el demandado es la litispendencia. ¿Y qué significa o implica la litispendencia? Como la palabra mismo lo dice, es un proceso que se encuentra pendiente. Hay un proceso pendiente iniciado en un juzgado determinado y en este otro juzgado se ha interpuesto otra demanda, o en el mismo juzgado también a veces, otra demanda con el mismo objeto, con las mismas partes y con la misma causa. Acá hay un proceso pendiente. Por ejemplo, en el juzgado de la primera nominación se ha iniciado un proceso donde el actor, fulano de tal, demanda a fulano de tal con un mismo objeto y una misma causa. Y posteriormente interpone otra demanda, siendo el mismo actor contra el mismo demandado, con el mismo objeto y con la misma causa. Esa sería una litispendencia que se llama pura, porque hay una triple identidad: sujeto, objeto y causa. Entonces, como son dos demandas que están pululando simultáneamente, hay una posibilidad de que se dicte una sentencia contradictoria en alguna de ellas. Entonces, para no afectar el derecho de defensa, si el demandado ha tomado conocimiento de esta situación, puede interponer esa defensa, invocando que existe un proceso que se está tramitando y que está pendiente. Quiero que quede claro que uno de los requisitos esenciales es que ese proceso esté pendiente. También tenemos la conexidad, la litispendencia que se denomina por conexidad, donde ya no existe esa triple identidad entre sujeto, objeto y causa. Pero, sin embargo, hay una vinculación, ¿sí?, entre dos o más procesos o pretensiones, ya sea por continencia, ya sea por accesoriedad con el otro proceso o subsidiariedad. En ese caso,
también puede invocar la litispendencia. ¿Cuál es uno de los requisitos esenciales para que el demandado, aparte de que exista un proceso pendiente para invocar esta defensa? Es que esa demanda en el primer proceso esté notificada. ¿Sí? El proceso que él invoca que existe igual y que está instaurado en su contra y que actualmente se le está iniciando una nueva demanda idéntica, tiene que estar notificado el primer juicio. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que estar debidamente notificado, donde ha tomado cabal conocimiento de la demanda, donde ha podido ejercer el derecho de defensa que le corresponde para comparecer y contestar. Porque si esa demanda ha sido notificada, pero no está debidamente notificada, por ejemplo, como recién le ha dado un ejemplo la doctora, se ha corrido traslado de la demanda, se le ha informado por cédula, pero no ha acompañado las copias. En ese caso, por más que el acto sea realizado, no está debidamente cumplimentado. Entonces, la demanda no está debidamente notificada. Ahí, cuando está debidamente notificada, ha quedado trabada la litis, y en ese caso, el proceso iniciado con posterioridad se archiva. Y continúa el otro proceso. Ahora, cuando existe la litispendencia por conexidad, que también la invoca el demandado, y tiene que también estar notificada la demanda para que quede trabada la litis, el expediente debe ser remitido al tribunal o al juzgado donde tramita el proceso en el cual se notificó primeramente la demanda. Esto es en virtud del principio que se denomina de prevención, porque intervino primero. Si la demanda fue notificada en el otro juzgado antes que en este juzgado que ha hecho la segunda demanda, debe remitirse al juzgado donde está notificada la demanda. ¿Para qué? Para que se acumule y ambas sigan un curso único y el juez dicte una sentencia definitiva única. En esto no va a tener importancia la fecha en que se ha interpuesto la demanda, sino cuál está primeramente notificada. ¿Está claro? ¿Quedó claro, chicos? Bueno, vamos a la otra defensa que puede interponer. Es el defecto legal en el modo de proponer la demanda. ¿Qué implica esto? Ustedes saben que la interposición de la demanda o el escrito de demanda contiene requisitos que son sustanciales, son necesarios de cumplimiento, que se exige ese cumplimiento. Creo que el artículo 278 establece cuáles son esos requisitos. Perfecto. Puede suceder que la demanda sea una demanda ambigua, sea oscura, el objeto no se pueda comprender cabalmente, entonces entraría a quedar afectado el derecho de defensa del demandado, porque el demandado recibe esa demanda y no entiende qué es lo que se le está reclamando, porque es oscuro, ambiguo el objeto o la pretensión. Entonces puede interponer esa excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Porque ustedes saben que el derecho de defensa es un derecho de raigambre constitucional. Muy importante. Entonces, ¿el juez qué hace? También va a fijar un plazo para que el actor aclare ese concepto, adecue la demanda, que sea comprensible, que el objeto esté determinado, bien determinado, concreto, o bien que mute su acción, es decir, si va
a elegir otra acción. ¿Por qué? Porque el Código Procesal establece una posibilidad de modificar la acción en el plazo que le establece el juez. Entonces, puede optar por mejorar esa pretensión que ha interpuesto o bien mutar la pretensión, cambiar la pretensión. Cuando se le corre traslado al demandado de esta, una vez subsanada, por supuesto, y aclarado lo que el juez le ha solicitado, se corre traslado tanto del primer escrito como del segundo, que es el aclaratorio, al demandado. Por supuesto que si el actor, en el plazo que el juez ha estipulado, no ha dado cumplimiento con esta situación, la causa se archiva. Se la tiene por no presentada. Hay una diferencia con el Código Procesal de la Nación, que habilita o establece la improponibilidad objetiva de la demanda. Ante determinada situación, el juez de oficio, de plano, puede rechazar esa pretensión. En nuestro código no está contemplada esa improponibilidad objetiva. Está contemplada la potestad saneadora del juez, que permite sanear ciertos defectos. Vamos a la excepción de arraigo del juicio. El de arraigo. ¿Y en qué consiste esta excepción? Consiste en una garantía que tiene el demandado de exigir, ¿sí?, al actor a ese actor que no tiene domicilio fijado en la provincia o no tiene bienes fijados en la provincia, para que a través de una suma de dinero que el juez estipula, garantice las posibles resultas del juicio e incluso los honorarios de los abogados en caso de que el actor resulte perdidoso. En este caso, el juez también va a fijar un plazo para que el actor dé cumplimiento con ese depósito que se efectúa en el banco judicial, por así decirlo, en una cuenta judicial. También es una suma de dinero que establece el juez. También puede ser otro tipo de garantía, puede ser una garantía de un inmueble, puede ser una caución, en fin. Si el actor, en el plazo que el juez le ha estipulado, tampoco da cumplimiento con esa situación, la demanda será rechazada o se la tendrá por no presentada y se va a producir también el archivo de las actuaciones. ¿Está claro? Bueno. La otra excepción sería de la cosa juzgada, que yo ya le venía hablando, haciendo referencia recién. Y esta excepción, ¿qué pasa? ¿Cuándo procede? Procede cuando, a través de una demanda que es posterior, se pretende un nuevo pronunciamiento sobre ya una cuestión que ha sido debatida en juicio con anterioridad y donde se ha arribado al dictado de una sentencia. Pero, ¿qué pasa aquí? Es fundamental que esa sentencia se encuentre ejecutoriada. ¿Y qué significa esto? Ejecutoriada significa que ya han vencido todos los plazos procesales y legales para interponer recurso alguno. O si se ha interpuesto algún recurso, que ese recurso haya sido confirmatorio de la sentencia que se ha dictado. Bien, o que el recurso haya sido rechazado. Porque si no está ejecutoriada la sentencia, no prospera la excepción de cosa juzgada, prospera la excepción de litipendencia. ¿Estamos? Recuerden, tiene que estar ejecutoriada la sentencia para que prospere la excepción de cosa juzgada. Por supuesto que al momento de interponer esa defensa debe acompañar el demandado el testimonio de la sentencia que ha sido dictada en el primer proceso.
Si la excepción de cosa juzgada se admite, obviamente corresponde el archivo del expediente. Y si no se admite, el proceso continúa con su normal curso. Bueno, y ahora vamos a la defensa de transacción, conciliación, desistimiento. Quiero que les quede claro que cuando hablamos de desistimiento, porque estos son modos anormales de terminación del proceso. Recuerden que el proceso termina de forma normal con el dictado de la sentencia de fondo. Y es anormal cuando en el devenir del proceso existe una transacción, existe una conciliación o bien el actor desiste del derecho. Y les vuelvo a recordar que tiene que ser desistimiento del derecho, porque si es del proceso, el actor puede volver a interponer su pretensión. Entonces, termina de forma anormal el proceso, porque ya en otro juicio el demandado ya ha transado, ha conciliado, o el actor ha desistido del derecho y dice, no pueden volver a demandarme por esta cuestión que ya ha sido resuelta con anterioridad. ¿Qué pasa si procede? Bueno, si procede esta excepción, el juicio termina, y si no procede, continúa. Siempre el demandado va a tener que acompañar como documental o como respaldo de sus dichos la sentencia recaída en el juicio donde se llevó a cabo la transacción, etc. O bien puede también ser suplido en ese caso por el pedido de remisión del expediente que tramitó en otro juzgado. El tema es que el juez tome conocimiento cabal de la existencia de ese acuerdo. ¿Estamos claros con las excepciones? Sí, doctora. Pasemos a otro punto, que es el punto de la contestación de la demanda. De la demanda, concepto, contenido. Bueno, a ver. Hemos dicho que una de las actitudes que puede observar el demandado al momento de presentarse en el juicio es de contestar la demanda. La contestación de la demanda es una carga procesal en el beneficio de su propio interés, no está obligado a hacerlo, sino que, bueno, llegado el momento de dictar sentencia definitiva, le puede jugar en su contra el hecho de no haberlo dicho. ¿Y qué logramos o cuál es la finalidad que se obtiene cuando el demandado contesta la demanda? ¿Qué permite? Permite, en primer lugar, precisar cuáles son los hechos controvertidos, ¿sí? Y la defensa que va a invocar el demandado como impedimento de la pretensión del actor. Y establece también los aspectos que serán objeto o materia de la prueba, es decir, delimita el objeto litigioso. Y sobre esas cuestiones es el juez que deberá resolver. ¿Por qué? Porque esto es en virtud del principio de congruencia que le hablaba la doctora recién, en el momento que hablaba a ustedes, que el juez no puede resolver más allá de lo peticionado por las partes, porque puede afectar el principio de congruencia. ¿Cuáles son los requisitos para la contestación de la demanda? Bueno, la contestación de la demanda, ante todo, tiene que observar los mismos requisitos que establece el escrito de interposición de la demanda, que son los requisitos formales. Y también tiene requisitos sustanciales que se van a referir a la manifestación sobre los hechos, reconocimiento, confesión y admisión. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Al momento de contestar la demanda, el demandado puede allanarse a los hechos
manifestados por el actor. Admitirlos, confesarlos. Pero siempre tiene que hacerlo de manera categórica por cada uno de los hechos que ha invocado el actor. También puede negarlos. También es una actitud defensiva negarlos, pero debe negar cada uno de los hechos de manera expresa y categórica. Esa negación de los hechos que invoca el actor no puede ser realizada de manera genérica. Solo puede ser realizada de manera genérica cuando se trate de hechos de terceros, de hechos que el actor ha invocado respecto de terceros, pero no de hechos donde sean personales. En ese caso, el demandado debe, si es que asume la posición de negarlo categóricamente a cada uno de ellos. Niego cada uno de los hechos. Bien. Respecto de los instrumentos que se le adjudica al demandado al momento de correrse el traslado de la demanda, como realizado por él o firmado por él, se le debe correr traslado de esa documental. ¿Para qué? Para que el demandado reconozca o se manifieste expresamente sobre su autenticidad. Si no se expresa sobre esa autenticidad, se lo puede tener por reconocidos. Y en el caso de que se le corra traslado sobre algún instrumento público, lo que se debe limitar es a impugnar el instrumento público. Esa es la única opción que tiene. Impugnarlo por la vía de la redargución de falsedad, porque es un instrumento público. Cuando es un instrumento privado, puede reconocer expresamente si lo ha suscrito o no. Por ejemplo, le doy un ejemplo en el caso de un juicio ejecutivo, en un juicio por tarjeta de créditos. Cuando se prepara la vía ejecutiva, se le corre el traslado al demandado, o se lo cita, mejor dicho, se lo cita, para que reconozca la firma del contrato de la tarjeta de crédito celebrado. Entonces se lo cita a una audiencia y ahí el demandado puede o no apersonarse a reconocer la firma. Eso es un documento privado, lo reconoce o no. Si no lo reconoce, se lo puede tener por reconocido. Bajo apercibimiento de tenérselo por reconocido. Si no se presenta a reconocer o no se expide. ¿Sí? Bueno, vamos a los hechos en la contestación de la demanda. Bueno, la contestación de la demanda sigue, los hechos de la contestación de la demanda siguen las mismas reglas que para la contestación de la demanda. ¿Cuáles son los efectos que produce la contestación de la demanda? Y esto es algo que ya les venía diciendo. Fija las pautas del objeto litigioso, también se pierde el derecho a oponer la prescripción, fija definitivamente la competencia del juez y establece en forma definitiva el marco de debate de la prueba, es decir, sobre lo que se va a probar. No se puede probar sobre otros hechos, es decir, ya queda delimitado el objeto litigioso y sobre esos hechos es lo que se va a probar en el caso de que, por supuesto, se abra la causa a prueba. ¿Y cuáles son los efectos de la falta de contestación de la demanda? Bueno, como yo ya les dije en su momento, la falta de contestación es una carga procesal por parte del demandado de hacerlo o no. Pero también puede, como en su faz negativa, de que el actor le solicite la declaración de rebeldía y el proceso continúe su curso normal. Ya en el punto de rebeldía vamos a entrar en más detalle en esto,
porque como les dije, no en todos los procesos se puede solicitar o peticionar la declaración de rebeldía. La falta de contestación de la demanda no va a alterar el curso o el desenvolvimiento normal del proceso. El proceso continúa hasta que se dicta la sentencia definitiva. Bien. A ver, ¿qué otro? Bien, nada más. Entonces, puede acarrear que en su momento los hechos invocados por el actor sean valorados por el juez como ciertos. Y bueno, puede el demandado obviamente perder el juicio y las costas serle cargadas a su cargo. Las costas son los gastos que se originan en el juicio, incluido por supuesto los honorarios de los abogados. Profesora, un minuto. Xiomara. Sí, sí. Nos volvemos a conectar para la tercera reunión si es que se corta. Está habilitada para un tercer momento. Gracias. Bueno. Creo que nos queda ahora el punto, la reconvención, concepto, contenido y reconvención compensativa. Les digo que lo lean del material que está colgado en la bolilla, está en la unidad 2, ahí lo van a estudiar, ¿sí? Porque voy a pasar al punto de la rebeldía, es un punto, también tienen un PowerPoint. Estamos de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, sí, os escucha. Bueno, gracias. En el tema de reconvención está el video también y contestación de demanda. Son dos puntos que están los videos ya en el aula virtual. También está un PowerPoint de las excepciones. Bien, para reforzar lo que venimos hablando en esta clase. Bien. Vamos al último punto de la bolilla que voy a tocar, es el punto de la rebeldía. Y este es un punto que generalmente en el examen fallan mucho, así que prestemos bien atención a este punto. ¿Qué significa rebeldía? Y en esto le voy a dar voy a seguirlo a Lino Palacio, que la cátedra lo sigue. Es la situación, ¿no es cierto?, que se configura respecto de la parte que ha sido citada debidamente al proceso a comparecer en el término que tiene para contestar la demanda. Es decir, tiene un término, por ejemplo, en el proceso ordinario, de 15 días para contestar la demanda. Hagamos de cuenta que el demandado ha sido debidamente citado, ha tomado cabal conocimiento de este juicio que se le ha iniciado en su contra, y en ese plazo el demandado no comparece, directamente no comparece. Entonces, a petición de la parte contraria, puede solicitar que se lo declare rebelde y el proceso continuar su curso regular. Esta situación de rebeldía solamente se da en los procesos ordinarios, en el proceso sumario, no se puede en el proceso sumarísimo, tampoco en los procesos voluntarios y en los procesos de ejecuciones especiales. No procede esta petición de rebeldía. Es decir, que la nota característica de la rebeldía es la ausencia total. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para que prospere la declaración o petición de rebeldía? En primer lugar, ya hemos dicho
que se debe dar en ciertos procesos o se puede solicitar en ciertos procesos. El primer requisito es que el demandado haya sido debidamente notificado y no haya comparecido al proceso en el término que tiene para contestar la demanda. No ha comparecido, entonces, a petición de la parte contraria, solicita la rebeldía, declaración de rebeldía. Entonces, requisitos: la notificación de la citación practicada en debida forma, la incomparecencia de esta, ¿sí? O bien puede ser que ha comparecido al proceso en el tiempo que el juez le ha otorgado para contestar la demanda y con posterioridad lo abandona. Ya vamos a hablar bien de lo que significa el abandono del proceso. Toda esta incomparecencia sin que haya aducido alguna causal que le haya impedido, ya sea de fuerza mayor o que le ha sido imposible tomar conocimiento en forma debida de la citación. No aduce ninguna causal. En cuanto a la rebeldía por incomparecencia, solo puede alcanzar al demandado. Pero la rebeldía por abandono del proceso, es decir, puede alcanzar a cualquiera de las dos partes, sea actor o demandado. ¿Por qué? Porque ¿qué implica abandono del proceso? El abandono del proceso implica ciertos eventos o situaciones que le puede ocurrir tanto al actor como al demandado en el curso del proceso. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? El caso de que se haya producido el fallecimiento o la incapacidad del poderdante. Cuando hablamos de abandono, quiero que tengan presente que son este tipo de causales las que configuran el abandono del proceso. Muerte o incapacidad del poderdante. ¿Qué pasa en este caso? Esto está contemplado, creo que en los artículos 66, son 3 o 4 artículos, 66 a 68, fíjense en el Código Procesal. Bueno, la muerte, si se produce la muerte o incapacidad del poderdante, que sería una causal de abandono del proceso, el juez va a suspender el proceso, demostrada la causal. Es decir, que si ha fallecido el poderdante, tiene que demostrarse con la respectiva acta de fallecimiento que se la debe acompañar en el juicio de ese acontecimiento. Una vez que el juez toma conocimiento a través de ese instrumento que se ha producido el fallecimiento o ha sobrevenido la incapacidad, incapacidad que tiene que haber sido declarada en un proceso judicial, donde se va a acompañar la sentencia, me imagino, de incapacidad, el juez suspende el proceso y fija un plazo para que el abogado denuncie los domicilios de los herederos del accionado. Si el abogado tiene conocimiento de los domicilios de los herederos, esa demanda le va a ser notificada a los herederos. ¿Para qué? Para que ellos se apersonen a estar a derecho en el juicio, como continuadores del causante. En ese caso, se los notifica bajo apercibimiento de que si no concurren en el plazo establecido por el juez, el juicio va a continuar en rebeldía. Pero ¿qué pasa si el abogado no conoce el domicilio de los herederos del causante? No los denuncia, no los conoce, entonces se lo va a notificar también por edictos, pero bajo apercibimiento ya no de declaración de rebeldía, sino de designarles, y esto le habló la doctora a él, de un defensor de ausentes, para ponerlo en conocimiento del juicio
y en su caso, como ya les dijo la doctora, de recurrir la sentencia si es necesario. Es importante este tema de los domicilios para determinar cuándo se configura la causal de abandono y cuándo se configura la posibilidad de designación de un defensor de ausente. Otra de las causales que motivan el abandono del proceso puede ser la renuncia, la revocación, la incompatibilidad, la muerte o la incapacidad también la incompatibilidad del apoderado legal. En el caso de la renuncia, de la incompatibilidad, en esos casos también el proceso se va a suspender, o de la muerte, también se va a suspender el proceso del apoderado, hablo, ¿no? También se va, del apoderado legal. En ese caso también se va a suspender el proceso, el juez le va a fijar un plazo al poder dante para que convoque o designe un nuevo abogado bajo apercibimiento de rebeldía de continuar el proceso. Esto no va a proceder en el caso de que el mismo poder dante revoque el poder a su abogado, porque en ese caso él voluntariamente le está dando la facultad a su abogado. En ese caso, no va a ser necesario la fijación de un plazo por el juez o emplazamiento judicial para que se presente a estar en el juicio. Él mismo deberá presentarse por sí mismo o designar un nuevo apoderado. Ahí Claudia Díaz tiene el micrófono abierto. Claudia. Si puede cerrar el micro, ahí está, bien. En el caso de la renuncia del abogado, el juez le va a fijar un plazo en el cual tiene que continuar defendiendo a su representado hasta tanto se lo notifique al poder dante de la renuncia de su letrado. Para que sea presente a estar a derecho en el juicio o designe un nuevo abogado bajo apercibimiento también de continuar el proceso de rebeldía. Bueno, esas son las causales que determinan el abandono o configuran el abandono del proceso. Ese abandono puede darse tanto respecto del actor como del demandado. Bien. ¿Cuáles son los efectos que produce la declaración de la rebeldía? Bueno, en primer término, el gran efecto que produce es en el ámbito de las notificaciones que se le van a practicar al declarado rebelde. Una vez que se ha dictado una sentencia de rebeldía, que es una sentencia interlocutoria, las restantes notificaciones que se vayan efectuando en el devenir del proceso ya le serán efectuadas ministerio legis, es decir, por ministerio de la ley. Ya no se lo va a buscar al rebelde para notificársele las siguientes resoluciones en el devenir del proceso. Hay excepciones respecto de qué notificaciones se les deben seguir notificando o se les notificarán en su domicilio real. Son la notificación del auto que declara la rebeldía y de la sentencia definitiva cuando se dicte. Acá hay una diferencia con el Código Procesal Civil de la Nación, donde también contempla la posibilidad de notificársele en su domicilio real el auto de apertura a prueba. Las restantes notificaciones se efectuarán ministerio legis. En el caso de que la notificación que declare el auto de rebeldía, el demandado o el declarado rebelde haya cambiado el domicilio o se desconoce el domicilio, esa sentencia va a ser notificada por edictos.
acá hay una diferencia, porque cuando yo les hablaba recién de la causal de abandono, donde decía que si no se conocía el domicilio del heredero, se le iba a nombrar un defensor de ausente, en este caso la sentencia sí puede ser notificada por edicto. ¿Por qué? Porque en su momento la demanda, el traslado de la demanda, fue notificada fehacientemente en un domicilio real, que con posterioridad se desconoce, porque lo cambió, se mudó. Entonces, en ese caso, esa sentencia, si no se la puede notificar en ese domicilio real, sí puede ser notificada por edictos, por 2 días consecutivos, por supuesto, en un boletín oficial y en un diario de mayor circulación. ¿Estamos? También, una vez declarada la rebeldía, se puede continuar o adoptar medidas cautelares. Por supuesto, a petición de parte. ¿Para qué? Para asegurar el objeto del juicio y las eventuales costas del juicio, los gastos que se inician. Estas medidas cautelares que se soliciten, como la declaración de rebeldía, ya hace presumir, es una presunción iuris tanto, que los hechos invocados por el actor en su demanda son válidos, ciertos. Digo iuris tantum porque puede el juez, de acuerdo a la pretensión del actor o a los elementos arrimados de la causa, no estar, puede salir perdidoso el actor. Pero bueno, estas medidas cautelares, quería decir que por lo general necesitan de ciertos requisitos para que sean otorgadas por un juez. En este caso, la verosimilitud del derecho se presume. No tiene mayores recaudos para otorgársela. Bien, estas medidas cautelares van a estar o van a ser otorgadas y pueden prosperar y continuar durante todo el curso del proceso en la medida de que a posteriori, si el demandado se presenta o el declarado rebelde se presenta en el juicio, invoque una situación de fuerza mayor por la que no pudo apersonarse a estar en derecho en el momento o en el plazo que el juez le ha estipulado, o cuando invoque la imposibilidad de haber podido tomar conocimiento en forma debida de la notificación practicada en su persona. En esos casos puede solicitar el medio de levantamiento de las medidas cautelares. Como queda visto, el proceso o la declaración de rebeldía puede cesar con la intervención del declarado rebelde al proceso. Pero por supuesto, en principio de la preclusión procesal, el rebelde que ingresa al proceso lo toma el proceso en el estado en que se encuentra, salvo estas 2 excepciones que le mencioné que permiten la retrogradación del proceso, que es la invocación de una causal de fuerza mayor o de una imposibilidad de tomar conocimiento de la notificación. Respecto, el juez tiene la facultad de abrir la causa a prueba si estima necesario. No implica que nunca no va a abrir la causa a prueba porque haya una declaración de rebeldía. Como les dije, si el juez estima que existen hechos de justificación necesaria o considera que debe probar el actor susdicho, puede abrir la causa a prueba. O cuando se presente el demandado antes de la apertura a prueba y solicite o invoque los hechos en la etapa oportuna para que la causa se abra a prueba. Ahora, si el demandado se presenta o el declarado rebelde se presenta una vez que ya ha pasado el periodo probatorio, puede, si es que invoca un hecho nuevo con posterioridad a la rebeldía,
pedir que se abra la causa a prueba en segunda instancia. Y por supuesto que ese hecho nuevo sea conducente a la solución del pleito. Bueno, creo que me queda, lo último que me queda, las costas. Las costas, bien. Las costas que se va a hacer cargo el declarado rebelde van a ser las costas ocasionadas por la rebeldía o que dio lugar a la rebeldía, a la declaración de rebeldía. Esas son las costas, los gastos del juicio. Pero esto no implica que va a hacerse cargo de todas las costas de la sentencia que se dicte de fondo. En principio solamente se va a hacer cargo de las costas que ha dado lugar a la declaración de rebeldía. Pero si el proceso resulta ser el actor perdidoso, la imposición de costas que dicte el juez en sus sentencias de fondo va a tener en cuenta el principio general establecido para la imposición de costas. Si es perdidoso el actor, las costas le serán impuestas al actor. Y el demandado o el declarado rebelde va a ser solamente responsable del pago de las costas por la rebeldía. Y si en el caso de la sentencia de fondo el demandado es perdidoso, va a hacerse cargo de las costas de la sentencia de fondo como de la rebeldía. ¿Está claro? Bueno, una vez que se ha ejecutoriado la sentencia o se encuentra ejecutoriada la sentencia declarada o la sentencia de rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra estas. ¿Sí? Bueno, creo que he terminado. ¿Sí? Si quieren hacer alguna consulta, yo he concluido ya con la bolilla, la unidad número 2. Si queda un poco de tiempo y quieren hacer alguna consulta. ¿Queda algún tiempo, Inés? No se escucha. ¿Pilar? No se escucha. Ahí se va a poner los auriculares la doctora. Hola, ahora sí. Bueno, digo, no sé si queda algún tiempo para que puedan consultar o hacer alguna pregunta. Tenemos tiempo, pero el tema está concluido, Sí. desarrollada toda la unidad número 2. Mañana continuamos con la unidad número 3 a la misma hora. La va a dictar el profesor Eduardo Mirande y necesitamos que ustedes lean todo el material, desde la guía de estudio y todo el material que está colgado, porque es muy importante, del mismo modo que la unidad 1 y 2 son troncales, la unidad 3 también. Así que estamos 5 minutos disponibles o 3 minutos disponibles, y después les pediríamos que se retiren del aula porque hacemos una pequeña reunión de cátedra entre los profesores. Si es que Muchas gracias tiempo. a ustedes por compartir y estar presente en la clase. Muy bien, profesora, muy claro toda la exposición. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. clases, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Les pedimos a las profesoras aspirantes que se queden un poquito en la reunión, si es que están. En este momento estaba Silvita y Josefina.